Listo. Ya. Buenas tardes, profe. Mi nombre es Eudén Zambrano Maya y soy representante del cuarto año sección A. Y les vengo a poner sobre los patrimonios y manifestaciones culturales de los pueblos indígenas. La clasificación de los patrimonios. Ya la clasificación de los patrimonios, este tema es muy extenso, ya que se divide en los patrimonios naturales y los patrimonios culturales. Los patrimonios naturales son los que están constituidos por paisajes que lo constituyen o lo conforman en un país, como por ejemplo los paisajes de la flora o la fauna. Y los patrimonios culturales se dividen en el patrimonio tangible y mueble y en el patrimonio tangible y mueble. El patrimonio tangible mueble son los que se consideran como un monumento, como un monumento o una estructura o una obra de arte. Mientras los inmuebles son aquellos que se mezclan entre las estructuras o los monumentos y la flora y fauna. También están los patrimonios de la humanidad, que son conocidos o se definen más específicamente como monumentos arquitectónicos y naturales, como por ejemplo el Salto del Ángel, y arquitectónicamente sería un ejemplo las pirámides de Giza, entre otros, entre tantos patrimonios naturales y especialmente de la humanidad que hay en todo el mundo. Los patrimonios aborígenes del mundo. Este tema es muy extenso ya que se engloban los 5 continentes del mundo con sus diferentes manifestaciones y patrimonios culturales. Comenzamos por el arte indígena en América. Este arte es muy conocido por sus grandes monumentos y que está constituido por una de las 5 o las 7 maravillas del mundo, como por ejemplo en Brasil el Cristo Redentor, en Río de Janeiro, y en Perú. En Perú se encuentra la ciudad abandonada que aún existe cuando en esa época cuando habitaban las etnias indígenas paleozoicamente en esa época. El arte indígena en el continente africano. Ya en el continente africano se considera más como monumentos arquitectónicos y obras artesanales. El arte indígena en Oceanía. Este continente se refiere en su arte se localiza o se especifica mayormente en los monumentos naturales, ya por sus grandes sabanas y por sus grandes paisajes que tiene. El arte indígena en Europa. El continente de Europa no tiene no se considera como uno de los patrimonios, ya por sus ciudades tan modernas, no se consideran ya como monumentos arquitectónicos modernos. El arte indígena en Asia. Este es el continente que se considera como número 1 que tiene más manifestación y patrimonio cultural en todo el mundo, ya por sus grandes ciudades, por sus grandes monumentos, regiones, religiones y ya sea arquitectónico o sea natural. Podemos encontrar la expresión cultural tradicional. Están el rol de la UNESCO y la preservación del patrimonio aborigen del mundo. Son los que se consideran y los que resguardan a cada uno de ellos de los 5 continentes, que trata de no destruirlos y de conservar esas épocas de construcción. También está la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Esto también se refiere a este tema de las manifestaciones culturales de los pueblos indígenas por sus derechos de cada manifestación o de cada cultura que tenga un país, como por ejemplo nuestro país Venezuela. Cada estado o cada región tiene su manifestación cultural. Y para terminar, podemos encontrar los patrimonios aborígenes de Venezuela. Se define como que el Venezuela es sumamente simple, los patrimonios culturales, ya que su simpleza llama la atención, aunque en estas manifestaciones se iniciaron hace 100 años atrás, y hoy en día en la actualidad nosotros mismos como venezolanos tratamos de guardar esas manifestaciones culturales que nos dejaron nuestros antepasados. Gracias y espero que les haya gustado.